Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a su programa Voces Niños. Les recuerdo que esta es una transmisión por el canal 49 Digital y las 4 emisoras que conforman el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y bueno, pues como cada programa de Voces Niños tenemos entrevistas muy interesantes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las complicaciones de los niños en el habla y la escritura. Y para eso tenemos un especialista, el cual es el doctor Santiago Mendoza, audiólogo médico especialista en foniatría, director de la licenciatura de Atención a los Trastornos de Audición y Lenguaje de la Universidad José Vasconcelos. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Aquí estamos atendiendo a la invitación, con Qué mucho bueno, gusto. nos da muchísimo gusto saber que está usted aquí para quitarnos todas esas dudas tan interesantes que es acerca del lenguaje y la escritura. ¿En qué momento los niños tienen este tipo de problemas? Bueno, aquí lo que tenemos que aclarar es que aunque están íntimamente relacionados, son dos procesos diferentes. Correcto. El desarrollo del lenguaje es algo que es un proceso relacionado con funciones neuronales, neurolingüísticas, que se considera el inicio del lenguaje a partir del año de edad, cuando el niño emite las primeras palabras que tienen una intención de comunicación. Porque algunas veces en el primer año de vida, en esos 12 meses, emite otra serie de sonidos que se pueden confundir con palabras, pero es balbuceo o reciben otros nombres, pero no tienen propiamente una intención comunicativa. Cuando el niño dice ma o pa dirigido a su ma y a su pa, es cuando podemos decir que es el arranque del lenguaje. Y es un proceso que va avanzando en todas las siguientes etapas, que está muy relacionado con un proceso de desarrollo y de maduración neuronal, y se concluye aproximadamente por ahí de los 6 años de edad. Es cuando podemos decir que en todos sus diferentes vertientes y aspectos, el lenguaje se debe de encontrar completo. Un poco antes, un poco después, estadísticamente hablando. ¿Cuál sería la causa del aprendizaje? El aprendizaje lo conceptualizamos como la adquisición de la lectoescritura. Cuando el niño va a traducir los códigos del lenguaje oral en un lenguaje escrito. Y eso también es un proceso de aprendizaje pedagógico, de aprendizaje fisiológico. Y si el lenguaje oral alcanza su máximo desarrollo alrededor de los 6 años de edad, es justamente el momento en el que está capacitado para aprender a leer y a escribir. O sea, a partir del año o meses, él ya tiene que empezar a hablar. Y va desarrollando en cantidad de palabras, en cantidad de sonidos, fonemas y sobre todo en la cuestión de comprensión del lenguaje, de entender qué es lo que está diciendo y lo que le están diciendo. Y eso lo alcanza muy, muy pronto. Con la escritura, ¿qué diferencia hay? Bueno, hay un autor argentino que habla en su obra de la transcodificación semántico-grafoléxica, que en palabras más comunes es la traducción de los códigos del lenguaje oral en los códigos del lenguaje escrito, de cómo el aparato fonoarticulador del niño emite sonidos, fonemas, sílabas, palabras, enunciados, oraciones, cómo esto que es en forma sonora, a través de la voz y el habla, se va a traducir en códigos escritos, y eso es la adquisición de la copia, del dictado, de la lectura en voz alta, de la lectura de comprensión, que también es un proceso en el que interviene el sistema escolarizado. ¿A qué edad aproximadamente ya tendrían que empezar a poner mamá, papá, lo básico? El primer año de primaria. El primer año de primaria
se caracteriza por eso. Es básicamente para que el niño aprenda a leer y escribir y algunas nociones de cálculo. Y eso es lo que explica por qué en cualquier parte del mundo, en la gran mayoría de los países, le llamen primaria o parvulario o al sistema escolarizado que sea, es alrededor de los 6 años, porque es cuando fisiológicamente se encuentra capacitado para poder hacerlo. Correcto. ¿Por qué llegan a haber complicaciones en el habla? Vamos a empezar por el habla. Sí, aquí tendríamos que diferenciar lo que es lenguaje, voz y habla, que aunque son procesos que van relacionados, van de la mano, pero de alguna manera son diferentes. El lenguaje es una serie de procesos neuronales. Dicho de otra forma, el lenguaje se lleva a cabo en el cerebro, en diferentes áreas cerebrales. La voz se refiere al sonido que emite la laringe a través de la vibración de las cuerdas vocales, producto de la presión de aire proveniente del sistema respiratorio, de los pulmones. Sí. Y el habla se refiere a la articulación y a las características de pronunciación que se lleva a cabo en una serie de cavidades que son faringe, sobre todo boca, y en parte también las fosas nasales intervienen en esto. Entonces, lenguaje, voz y habla son 3 procesos diferentes que van relacionados. Tenemos infinidad de causas que nos pueden alterar alguno de estos procesos o varios. ¿Podría ser desde el embarazo que puede pasar que ya vengan con ese problema? Sí, definitivamente. Aquí hay que relacionarlo también y hay que agregarlo también los problemas de audición. El niño aprende a hablar porque oye. La entrada de información, el canal de entrada de información a su cerebro es a través de la audición. Entonces un niño que no oye desde el nacimiento o en etapas muy tempranas del desarrollo, va a tener dificultades para hablar, para desarrollar este lenguaje, dependiendo en gran parte con la profundidad de la pérdida auditiva de que se trata. Y son problemas muy frecuentes en la sociedad, sí, desafortunadamente. Lo creo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Está muy interesante el tema, pero vamos a una pausa y regresamos aquí en Voces Niños. Estamos tocando el tema de las complicaciones de los niños en el habla y la escritura. Regresamos. Y bueno, pues continuamos aquí en Voces Niños. Les recuerdo que el teléfono de producción es 243-6206 para que se comuniquen con nosotros, y también en las redes sociales estamos en Twitter y en Facebook como Voz Es. Y continuamos aquí platicando con el doctor Santiago Mendoza acerca de la complicación de los niños en el habla y la escritura. Doctor, ¿esta complicación puede también existir en caso de falta de atención de los padres hacia los hijos? Sí, definitivamente. Aquí tenemos que considerar una gran cantidad de factores, tomar en cuenta que el niño está inserto en un medio familiar, que hay aspectos no solamente del desarrollo, de la nutrición, de aspectos de salud, sino también aspectos emocionales, de la dinámica familiar, y es importante tomar en cuenta todo al analizar un problema de esta naturaleza, ¿no? Influye mucho de alguna forma. Yo he visto que los padres, cuando el niño va a decir alguna palabra, ellos la dicen por el niño. Entonces el niño como que ya nada más lo hace con señas. Sí, algunas veces después de haber descartado otra serie de posibles causas de por qué está retardado en ese desarrollo del lenguaje, llegamos justamente a esa conclusión, que la pudiéramos etiquetar, por así decirlo, como mal manejo familiar, como sobreprotección, y ocurre exactamente eso, de que le adivinan lo que quiere el niño, claro, y entonces el niño pues ya no tiene necesidad de aprender la palabra plátano. Si cuando hace una seña y hace un berrinche, le dan el plátano, y si no es el plátano, le dan la manzana, y si no, le dan una naranja, hasta que le atinan, sí, y el niño pues ya claro, se le hace más fácil que aprender la palabra.
Entonces interfiere, ¿no? ¿A qué edad y de qué manera se podría dar cuenta uno del problema que tienen del lenguaje? Decíamos 1 año y medio, pero ¿cómo podemos realmente saber que tiene ese problema? Sí, bueno, aquí tenemos que tener cierta noción de cuáles son las etapas de este desarrollo. Ujú. Puede ser un tema, por supuesto, muy amplio. Al año de edad, el niño alrededor de los 12 meses de edad debe de decir 2 o 3 palabras. A los 18 meses ya ese léxico se va como a unas de 8 a 15 palabras, palabras sueltas todavía. Correcto. No No, hace no. correlación de una con otra. A los 24 meses sigue incrementando el vocabulario, pero ahí ya inicia lo que podemos llamarle palabra frase o frases muy cortas, un poco como telegráfico, donde dice mamá agua, papá ven, una o Ok. dos palabritas unidas, 3 cuando mucho, a veces son monosílabos, son palabras de 2 sílabas, y de ahí en adelante. ¿Qué tendríamos que hacer en caso de nosotros darnos cuenta de que el niño no se expresa como debería de ser? Acudir con un especialista. Siempre más vale que el especialista le diga, no tiene usted problema, tranquila, mamá, papá, preferible eso, Claro. a quedarse con la duda de que, ¿y qué tal si sí? ¿Y qué tal si no? Y el tiempo va pasando. Aquí lo importante es la etapa crítica, de que el tiempo es muy importante, porque si no se atienden algunos aspectos adecuadamente, justamente se van complicando con otros aspectos hasta llegar a la lectoescritura. Si un niño inicia la primaria sin tener el lenguaje perfectamente bien desarrollado, Comienza mal. entonces va a tener problemas para adquirir la lectoescritura, como lo mencionábamos Sí, anteriormente. claro. Es cuando típicamente dicen, escribe igual que habla. Si no puede pronunciar la R o la Sí, L que es o alguna difícil para los sílaba, niños. tampoco la va a poder escribir, porque estamos hablando de que son los mismos códigos lingüísticos. ¿Cómo se llega a vincular el problema del habla con los de la escritura? Precisamente de lo que estábamos hablando. Justamente eso, Si no llegan hablando a una cierta etapa, así es. no pueden. Entonces no puede aprender a leer, escribir o no lo hace adecuadamente. En algunos centros, niños que llegan con problemas de lenguaje y problemas de aprendizaje, les dan 2 tipos de terapia. Terapia del lenguaje y terapia de aprendizaje. Correcto. Pero si nosotros consideramos que es un mismo proceso fisiológico, realmente no tiene sentido trabajar de esa forma, porque lo primero que hay que hacer es consolidar el lenguaje. Consolidar el lenguaje, y ya que el lenguaje esté consolidado, entonces ya empezar a atender el problema de aprendizaje. ¿Se puede relacionar este tipo de problemas con el déficit de atención? Sí, definitivamente va muy relacionado. No hay un cuadro típico, hay muchas variantes y grados de severidad del problema, pero sí, una de las características o requisitos para que el niño se considere apto para aprender a leer y escribir, por un lado es el lenguaje, pero es atención, memoria, aspectos emocionales, es a lo que le llamamos dispositivos básicos para el aprendizaje. Y si nos fallan algunos de estos, pues es cuando vamos a tener estas dificultades. ¿Quiénes tienen mayor incidencia, los niños o las niñas, o es lo mismo? No está publicado o reconocido científicamente que exista Hablábamos mayor hace rato prevalencia. de un porcentaje que usted me comentaba acerca de Los los niños problemas de que nacen, audición. pero cuando tienen problemas de De audición. audición. Los problemas de audición, que es una de las causas principales de un problema de lenguaje y por lo tanto de aprendizaje, se considera que de 1 a 6 por cada 1000 recién nacidos vivos sanos pueden llegar a presentar sordera profunda o hipoacusia. Y si este recién nacido además tiene otro tipo de antecedentes de alto riesgo, como prematurez,
factores adversos al nacimiento, hipoxia, alguna dificultad en el embarazo, en el parto, en la cesárea, que requiera acudir o estar internado en una unidad de terapia intensiva neonatal o de cuidados intensivos neonatales, el uso de algunos antibióticos, aspectos fisiológicos como la hiperbilirrubinemia, entonces la incidencia se eleva hasta 9% en estos casos, pero a veces, aun cuando no tengan estos antecedentes, pueden tener problemas de audición, los problemas genéticos. Morelos es un estado que tiene una gran incidencia en sordera familiar. Tenemos familias enteras. ¿Es hereditario? Con sordera, genéticamente. Hay genes y además se están descubriendo genes nuevos. En el estado de Morelos hemos llegado a identificar genes diferentes a los que se han conocido en otras partes del mundo que ocasionan sordera. Bueno, pues vamos a tener que ir a unos mensajes. Tema. No, claro, ahorita entramos también. No, es que tenemos muchos para poder hablar. Vamos a unos mensajes aquí en Voces Niños. Regresamos en un momento. Y regresamos aquí a Voces Niños. Estamos platicando con el doctor Santiago Mendoza y el tema que estamos tratando es las complicaciones de los niños en el habla y la escritura. Y doctor, pues, ¿dónde lo podemos localizar para comunicarnos con usted? Bueno, estamos laborando desde el punto de vista oficial. Soy encargado del servicio de audiología y foniatría del Hospital General de Cuernavaca, doctor José G. Parres. Estamos también colaborando en forma voluntaria con el DIF en el programa de labio y paladar hendido y en forma privada en el Hospital Morelos. ¿Teléfono al que le puedan marcar? Cómo no, con todo gusto, 315-2014, 315-8707. Pues ahí nos podemos comunicar para cualquier duda, para cualquier cita que requieran la gente, ¿no? Para sus hijos. Y bueno, hábleme un poquito acerca de esta especialidad, de la licenciatura. Bueno, la licenciatura es un proyecto que arrancamos en el año 2007. Es un diseño curricular sui generis que atiende básicamente a las necesidades de contar con un perfil profesional para atender a este tipo de niños. Hicimos un análisis previo donde considerábamos que los profesionistas que existían en el medio no cumplían al 100% con el perfil que consideramos se requiere para la atención de estos niños. Y una de esas características es la atención temprana. Y la atención temprana es atender a niños con factores de riesgo o ya incluso diagnosticados en etapas muy tempranas del desarrollo. Y estoy hablando desde los 3 meses de edad o a veces hasta 45 días de nacido, podemos ya haber detectado un problema de audición, alguna malformación, factores de riesgo. Y entonces, con estimulación temprana, con diagnósticos oportunos, les cambiamos la vida a estos niños. ¡Qué maravilla! Bueno, ahora hablando un poco de lo que es el lenguaje, ¿en qué punto estamos en Morelos? ¿Qué problemas hay acerca de esto? ¿En qué porcentaje? Desafortunadamente no tenemos cifras concretas, sobre todo oficiales. Tenemos estimaciones, que algunas provienen de cifras internacionales, de la Organización Mundial de la Salud, de la UNESCO, pero se considera que entre el 10 y 15% de la población de menores de 15 años pueden presentar algún tipo de problema relacionado con todo esto, que son los procesos de comunicación humana, ¿no? Problemas de audición, problemas de lenguaje, problemas de aprendizaje, lectoescritura, etcétera, independientemente de las nomenclaturas que puedan recibir en diferentes países, ¿no? En México, en forma oficial, por iniciativa de la Secretaría de Salud, se tiene desde el año 2008 un programa de tamiz auditivo neonatal que viene a
a complementar el tamiz auditivo metabólico para poder detectar problemas de audición, y se aplica una prueba muy sencilla en todos los recién nacidos de la Secretaría de Salud, de los que nacen en los establecimientos de la Secretaría de Salud, en todos los hospitales generales. ¿Cómo se hace este tipo de prueba? Esa prueba se requiere un equipo, un aparato especial que se llama de emisiones otoacústicas. Es muy fácil de operar, no tiene riesgos, no duele, no tiene molestias, dura 1 minuto la prueba y se mandan una serie de sonidos. El aparato las envía al oído del niño de muy baja intensidad que generan una respuesta que detecta el mismo equipo, y entonces de esa manera podemos saber si oye o no oye bien. Si no aprueba esa prueba, no tenemos todavía el diagnóstico, recurrimos a otro tipo de procedimiento ya un poco más sofisticado, Correcto, que ya nos descarta en forma definitiva o nos confirma. Y esto ocurre antes de los 3 meses de edad. Eso es lo que se tiene que hacer, antes de los 3 meses. Antes de los 3 meses. Cuando los padres se están dando cuenta o ya se dieron cuenta de que tienen este tipo de problemas, ¿con quién directamente tienen que acudir para que ellos lo sepan? Audiología. Directo a audiología. Audiología. Audiología para confirmar con este otro procedimiento. Si está confirmado, entonces de ahí adaptación de auxiliares auditivos, en algunas ocasiones implante coclear, que es un procedimiento más sofisticado, y la terapia del lenguaje. Pero normalmente cuando los padres llevan a los hijos, los llevan a un médico general. ¿Y de ahí los tendrían que pasar directamente el médico general con el especialista, o podemos saltarnos el médico general e ir directo al especialista? Yo creo que podemos ir directo a audiología, pero es audiología, no otorrino. Otorrino algunas veces se confunde de que como es oído, nariz y garganta, pero él atiende otro tipo de problemas. ¿Y para escritura? También es foniatría, que es relacionado con audiología, para descartar... Lo primero es audiología, entonces. Sí, audiología y foniatría, que en realidad es la misma especialidad. Correcto. ¿Sí? De ahí se descarta cualquier otro de los dos tipos, ya sea lo del lenguaje o la escritura. Es correcto, para de ahí canalizar con las especialidades pertinentes y finalmente para iniciar ya un proceso de terapia, de rehabilitación, que es con este tipo de profesionistas. Claro, ¿me puede volver a repetir en dónde, por favor, se pueden comunicar con usted y dónde podrían conocer acerca más de esta licenciatura? La licenciatura la tenemos en la Universidad José Vasconcelos, Colonia Matitlán, Avenida Cuauhtémoc, número 56, y para cuestiones de estudio, ¿no? Sí. Para cuestiones de atención, puede ser en forma privada en el Hospital Morelos, en Calle de la Luz 44, Colonia Chapultepec. ¿De qué horario a qué horario está usted ahí? En las mañanas. En las mañanas. En las mañanas, previamente una cita. Correcto. Y estamos también en el Hospital General José G. Parres. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Voces Niños. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos con este grandioso tema que fue complicaciones de los niños en el habla y la escritura. Gracias por los que nos escucharon por la radio y por los que nos vieron por el canal 49 Digital. Esto es Voces Niños. Nos vemos la próxima semana con mucho más. Soy su amiga Marisela González. Hasta la próxima.